Todos ellos han afirmado categóricamente que el hereje deja de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, y quien no es miembro del cuerpo místico de Cristo, quien no es miembro del cuerpo de Cristo, no puede ser cabeza de ese mismo cuerpo. Por tanto, el Papa que cae en herejía automáticamente pierde su autoridad y queda separado de la Iglesia. Entonces, bueno, aquí vemos claramente la confusión. ¿Dónde? La confusión en la sociedad talmúdica de Trento. ¿Será casualidad? ¿Será un complot? Ahora escuchemos al padre José Francisco Jiménez de Santiago hablar de el mismo tema. Comparto con ustedes una plática que dio. Es una vela que se coloca en el altar a partir de que se hace el igitur, es decir, cuando se colocan las manos sobre la oblata, es decir, el pan y el vino que se va a consagrar, se colocaba allí esa tercerilla para iluminar la parte donde estaba el sacerdote para consagrar las sagradas especies, el pan y el vino, para que se convirtieran en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como no había luz eléctrica en aquel tiempo, pues se ponía esa tercerilla. Prácticamente la iluminación era con velas. Entonces se agregaba esa tercera. Pues me encuentro con que el breviario que rezaba era el de palabras, por ejemplo, en el oficio divino, en el latín es nostalgia solamente, por ser judío. Entonces es lo mismo que pasa con Pablo VI. Viene luego Juan Pablo I, que dura muy poquito tiempo, dura 33 días, pero él toma los dos nombres en lugar de uno. San Pedro se llamaba Simón y nuestro Señor ha sido depuesto como profesor del seminario por sus, ha sido depuesto como profesor del seminario, no, sí existieron, pero fueron animales diferentes a los que nosotros, y un sacerdote me dijo, a mí me tocó estar usando el breviario de San Pío X y ya luego cambiamos al de Pío XII. La realidad es que el breviario, que era el rezo del oficio divino, era más largo, era más extenso. En la liturgia, por ejemplo, de la misa de la vigilia pascual, pues había 12 lecturas larguísimas. Entonces, para mucha gente era muy pesado el estar escuchando las 12 lecturas. Viene el Papa Pío XII, se hace el cambio nada más a 4 lecturas, la tercera parte de lo que se tenía. Me dice este padre, hay palabras, por ejemplo, en el oficio divino, en el latín antiguo, que pues no se comprenden. Se habla de basiliscos, se habla de unicornios, y dice uno, ah, caray, están hablando de cosas ficticias, cosas falsas, o son cosas verdaderas. Entonces, el cambio de latín obedece también a poder evitar esa confusión. Cuando se habla de unicornios, no se habla de los unicornios fantasiosos que vemos en los cuentos de hadas actualmente, sino se hablaba de animales que tenían un solo cuerno, ¿verdad? Pero que eran animales normales conocidos en aquel entonces, que se fueron extinguiendo. Por eso mucha gente critica, no, es que la Biblia está mal porque habla de dragones, habla de unicornios y eso nunca existió. No, sí existieron, pero fueron animales diferentes a los que nosotros hablamos actualmente en esos cuentos de hadas, en esas leyendas, es una situación diferente. Por eso ese cambio en el latín con el Papa Pío XII fue muy bueno, en realidad, ¿verdad? Como que queda la nostalgia de que el otro era más bonito, era más cantable, etcétera, pero a final de cuentas es nostalgia solamente. El cambio no afecta a los dogmas, a la moral, al culto, no afecta para nada. Entonces, siendo el Papa Pío XII un verdadero papa, pues todo lo que él decidió, todos los cambios que él hizo, pues los tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque o es papa o no es papa. Si es papa, pero no voy a obedecer en esto, no se puede hacer eso. O sea, lo que hace aquí este judío es favorecer los intereses de la sinagoga de Satanás.
¿sí? Es un bruto. Lástima pues que lo tengan en tan alto aprecio, pero realmente no conoce, es un ignorante. Si es papa, tenemos que obedecer lo que él dejó. ¿Y por qué no obedece la bula con exapostolato en oficio? Para salir de sus dudas de que un hereje no puede ser papa. Con la Ad Hebreorum, la condena del Talmud, eso no toma en cuenta. Y esos cambios de la liturgia los hizo el Papa Pío XII, un verdadero pontífice. O sea, otra mentira más. El doctor Yuri tiene un excelente trabajo. Y es que lo que pasa es que no conoce, es un ignorante este padre. El último verdadero pontífice que tuvimos fallece en 1958. Viene luego una elección que es inválida, la elección de Juan XXIII. Ahorita vamos a ver más a profundidad por qué hablamos de elecciones inválidas. Juan XXIII había sido depuesto como profesor del seminario por sus lecciones heréticas que él daba. Se descubre que él perteneció a la masonería y la masonería está excomulgada por la iglesia. Entonces, todos los que se afilian dentro de la masonería caen automáticamente en esa excomunión. Por eso al elegir a Juan XXIII, ya desde el momento de su elección, ya era inválido, ya no era un verdadero pontífice. Pero decimos, no era un antipapa porque no había un papa verdadero. Viene luego la elección inválida de Pablo VI. Hay una persona que se dedicó a estudiar el árbol genealógico de... Entonces, una serie de imprecisiones. Y aquí está la cúpula de Trento. Los que encubren la pedofilia se sodomizan entre ellos y que pertenecen a una sociedad masónica. O sea, ¿qué podemos decirles? Como dice el comentario de la maestra Rosa María, ¿serán errores normales o son marranos? Pues mira, aquí no hay errores. Aquí hay otras cosas. ¿Sí? Aquí es adrede porque siempre es en el mismo lugar, en la misma dirección, a destruir la parte más sana de la iglesia. Que se incurre en excomunión y se pierde el oficio, y esto es conforme a un canon que me permito leerlo, ya deja de ser papa. No tiene que ser así, no es tan tajante la cosa. No tiene que ser así, no es tan tajante la cosa, porque aun y cuando diga una herejía, un error, un papa, no por eso de manera automática se puede decir que ya deja de ser papa, puesto que la doctrina católica, los cánones, no señalan que las cosas sean así, sino dicen que se incurre en excomunión y se pierde el oficio, y esto es conforme a un canon que